9:55 y continuamos aquí en tu conexión matinal, lo habíamos adelantado ya. Vamos a hablar, Cata, de la importancia de las normas sísmicas en nuestro país, que afortunadamente nos han librado de muchísimas situaciones que si comparamos en otros países, por ejemplo, vemos como ante un sismo, un edificio en otros lugares se viene abajo inmediatamente. Claro que sí, vamos a conversar de eso y mucho más junto a nuestros amigos de Zona Antisísmica. Le damos la bienvenida a Cristian Cortés, él es ingeniero civil estructural y el día de hoy vamos a desmitificar un montón de cosas en esta sección llamada Los desastres no son naturales. ¿Cómo estás, Cris? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Acá nuevamente para hablar sobre terremotos. Hoy en particular de las estructuras, algo que para mí es mucho más fácil de hablar porque soy ingeniero estructural y que me especialicé, hice un magíster ahí en terremotos y en tsunami, así que algo sé sobre los edificios. No, y me gusta que siempre lo haces de manera muy didáctica, como para que todos entendamos realmente. Sí te quería preguntar, antes de meternos un poco más de lleno en el tema, Karim me hizo un alcance que me parece muy interesante. Yo te anuncié como que íbamos a hablar de los edificios antisísmicos y me dijo que está mal dicho porque no es antisísmico. Un edificio no te va a prevenir que ocasione o que suceda, mejor dicho, un sismo. Uh-huh. Lo correcto sería decir sismo resistente. ¿Es así? Sí. El tema, la verdad, de hecho mi nombre es Zona Antisísmica, un poco para generar un poco esta discusión de si se puede tener algo antisísmico. Y el tema es que antisísmico hay muchos que están en contra de la palabra antisísmica por lo mismo, porque uno no puede hacer algo que esté en contra de los sismos. Tú no puedes parar un terremoto. Tú puedes hacer que el edificio resista a ese terremoto. Entonces, hay una diferencia. Yo creo que la próxima vez que venga vamos a hacer una diferencia de los que son sismo resistentes únicamente, que es nuestras estructuras, todos nuestros edificios están construidos con normas sísmicas y son sismo resistentes. Y hay otro concepto más que son con protección sísmica. Cuando hablamos de protección sísmica es que además de ser sismo resistentes tienen unos dispositivos adicionales que permiten tener un mejor comportamiento aún. Y ahí vamos a mostrar unas cosas bien interesantes que se ponen debajo de los edificios, otras cosas que son como un péndulo gigante que se pone arriba. Pero eso lo hablamos después en la siguiente discusión, porque primero, antes de eso, tenemos que entender este concepto mismo que mencionaba ahí Karim, sobre este concepto de sismo resistente, que sea capaz de resistir un sismo, porque claro, no se podría hacer algo antisísmico, a pesar de que existe el nombre de ingeniería antisísmica. Entonces es un concepto que está en discusión y que yo considero importante aclarar y hacer esa... Sí, se agradece toda esta información, claro. Porque yo creo que pasa muchísimo que como ciudadanos no tenemos idea, por ejemplo, de por qué acá en Chile los edificios no se caen ni se destruyen como en otros países, en otros lugares del mundo. Por favor, ilumínanos, Cristian. Sí, y ahí podemos ver quizá el apoyo gráfico. Acá estamos mostrando, por ejemplo, imágenes de lo que ocurrió después del terremoto de Turquía, aparentemente, en donde este video es muy bueno, en donde se muestra cómo el edificio, esto es posterior al terremoto, el edificio ya estaba con daño y cae de esta manera vertical. Y es una caída total. No hay nada que se salve. Es un colapso total. Y ese tipo de falla es nombrado coloquialmente como falla tipo panqueque. ¿Y por qué? Porque cada piso va cayendo uno sobre el otro y se forma de esa manera un panqueque. Por eso nos dijiste que tampoco, bueno, dependiendo del país, tampoco es solución, párese debajo del dintel de la puerta, digamos. Exactamente. En un caso así no pasaría exactamente, nada. Y por eso yo les comentaba, y en otra oportunidad hablamos del triángulo de la vida, de por qué no era aplicable acá en Chile y en otros países quizás podría significar algo de ayuda, pero en países con normativa sísmica como la chilena no era. Bueno, acá estamos viendo, por ejemplo, en Turquía, donde se colapsa y ahí quizás habría que estudiarlo más, pero podría ser más útil el triángulo de la vida. En cambio, en Chile, nosotros, cuando, por ejemplo, para el terremoto del 2010, nosotros tenemos recuerdo de un edificio, mentalmente, bueno, acá está mostrando el de Maipú, el edificio Don Tristán de Maipú. ¿Esto es de febrero?
Esto es del 27 de febrero, sí. Ahí se ve el daño que quedó. Pero el más recordado es obviamente el edificio Alto Río, el de Concepción, ese que se cayó por completo. Ahí le está mostrando el registro del Alto Río. El edificio terrible. Que se cayó por completo. Impactante, sí. Y se quebró por la mitad. Ajá. Bueno, estos edificios tienen una serie de negligencias tanto en el diseño de la ingeniería estructural, también en la construcción, y que por eso quedó ese desastre. Pero aún así, no es el colapso que se puede visualizar como en los edificios de Turquía, que fue un colapso de tipo panqueque, sino que acá, bueno, este se cayó completamente para el lado. Pero si vemos, por ejemplo, acá este edificio colapsó, quedó inutilizable, pero aún así no tuvo esta falla que pudimos visualizar como en el otro, que en Turquía, que se cayó uno sobre el otro. Entonces, yo les traje acá unas maquetas ilustrativas, un poco para entender este concepto de las estructuras que son sismorresistentes. Entonces, no sé si pueden acá hacer un... Ahí estamos ya con las dos maquetas, la opción A y la opción B, para que nos hagas ahí el ejemplo clarito. Acá, evidentemente, nosotros podemos ver que ambas estructuras son muy similares. Sí. O sea, ambas son de un piso. De hecho, las veo igual, ya. Sí, son muy similares. Y ambas están resistiendo adecuadamente lo que conocemos como esfuerzos verticales, ¿sí? Que son en dirección vertical y que están dados, obviamente, por el peso. Hagamos de cuenta que son edificios. Son edificios. Entonces, ¿qué está resistiendo? El peso. Tiene personas adentro, tienen contenido, no sé, las cosas de las casas, etc. Ajá. Y de manera vertical están soportando adecuadamente. Ya. El tema es que el edificio que yo tengo a mi izquierda, a la derecha de la pantalla, está construido sin normativa sísmica, o sea, sin el sistema que resiste los movimientos horizontales. El que está acá a la derecha sí lo tiene. Es pequeño el detalle, pero nosotros podemos ver acá en las uniones, en las conexiones, tenemos sistemas que permiten conectar el suelo o las uniones entre los elementos. Entonces, acá claramente, voy a mover esto un poco. Claro, solamente lo vemos en un ladito. Sí, ese soporte tú dices que va a los lados, sí, ¿no? Acá yo le puse esta simplemente porque si no se me iba a caer instantáneamente. Ya. Pero sí, la idea era mostrar sin esto. Ya, pero algo así sucede en los edificios. Esto podría representar el edificio de Turquía, que es un edificio que está soportando de manera vertical las personas adentro. Pero ¿qué pasa cuando viene un terremoto? Los terremotos tienen este movimiento horizontal. Entonces simplemente yo le hago acá un pequeño movimiento y de una y ¡pum! Cae de esta manera, igual como vimos en el video del edificio de Turquía que cayó completamente la planta hacia el suelo. Y así, si yo hubiese hecho este edificio mucho más alto, habríamos visto exactamente lo mismo, como va cayendo uno sobre el otro. Oh, el panqueque que nos decías. El panqueque que yo les estaba comentando. Y ahora esto lo voy a tirar hacia atrás para que puedan ver el efecto simplemente de considerar estas conexiones pensadas para resistir. Entonces yo a esta estructura le pongo el terremoto, la estructura se mueve, vamos a tener estos desplazamientos, pero aún así la estructura resiste y no le pasa nada. Claro, hay un balance y me imagino que todo esto gracias a la norma sísmica, que entiendo que terremoto tras terremoto se va actualizando, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora la idea era un poco pasar acá yo les estaba mostrando de que cómo uno puede resistir, hay estructuras que pueden resistir el movimiento horizontal, y cómo lo hacen mediante el diseño con una normativa sísmica. Claro. Y quería pasar a mostrar esto. Es importante para saber qué es lo que estipula nuestra normativa sísmica. A ver. Entonces, acá aparecen 3 puntos ABC, en donde dice cuál es el objetivo, qué se pretende lograr que las estructuras tengan, cómo se comportan. Entonces dice, resistan sin daños movimientos sísmicos de intensidad moderada. O sea que si yo le pongo un terremoto de intensidad moderada, no sufra absolutamente ningún daño. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos sismos de mediana intensidad acá en Chile? No pasa absolutamente nada. Simplemente nos despertamos y decimos, seguimos durmiendo. Sí. Está temblando, bueno. Exactamente, entonces cumplimos perfectamente el A. Después dice, limiten los daños en elementos no estructurales durante sismos de mediana intensidad.
Y acá aparece un concepto que se llama elementos no estructurales. Ya, ¿qué Cuando son elementos lo estructural es lo que resiste. O sea, nosotros tenemos unas columnas de hormigón armado, unas vigas de hormigón armado. Eso es el elemento estructural. Lo no estructural es todo lo demás. ¿Cómo o sea, el tabique, por ejemplo, de yeso, las ventanas, cualquier cosa que componga, no sé, los cielos falsos de la estructura, absolutamente todo eso es elementos no estructurales. Como en el caso, por ejemplo, ya del 27F, en el aeropuerto de Santiago, sí se cayó el cielo falso, pero la estructura del aeropuerto, digamos, del edificio, estaba bien. Sí, ese mismo ejemplo iba a dar. De hecho, cuando eso fue de mediana intensidad acá en Santiago. O sea, se sintió y se cayó todo el cielo se cayó del aeropuerto, pero el aeropuerto no sufrió ningún daño. Y aún así, los elementos no estructurales son súper importantes porque paralizan toda la actividad, por ejemplo, del aeropuerto, y los costos monetarios igual son importantes. Me hiciste recordar a Chicken Little con El cielo se cae. Pero un recuerdo de los fanáticos de Disney, disculpen. Volvemos al tema que nos importa finalmente, en esta norma sísmica, que entonces, luego del terremoto más reciente que vivimos en Chile, ¿existió una una reformulación propiamente tal? Sí, exactamente. Pero déjame solamente el último punto de la norma, que dice, aunque presenten daños, eviten el colapso durante sismos de intensidad excepcionalmente severa. O sea, el último punto de la norma sísmica dice que se evita el colapso, no el daño. Se evita el daño, o sea que la estructura igual puede presentar daño, pero no va a colapsar. No se va a generar este mecanismo de panqueque como se vio en Turquía, sino que el edificio va a quedar como todo doblado, así como cuando uno dobla una cuchara, que la cuchara no se quebra, sino que queda doblada, pero no se quebra. Entonces, que permitan a las personas evacuar y que después el edificio pueda tener que ser derrumbado, pero que no colapse, y se evita entonces de esa manera la vía. Y ahora sigo y puedo responder tu pregunta, que sí, la normativa sísmica se revisa después de cada terremoto, porque al final Chile es como un laboratorio natural de terremotos y de distintas amenazas naturales. Pero en la ciencia uno hace hipótesis, hace teoría, y después viene el experimento. Y la única manera realmente de probar nuestras teorías sobre los terremotos es cuando viene uno. Entonces uno postula algo, hace una normativa sísmica creyendo de lo mejor que se pudo realizar, y después cuando viene un terremoto se prueba. Nuestra primera, y acá pusieron en pantalla los terremotos, los principales terremotos que han existido en Chile. Y solamente por nombrar nuestra primera normativa sísmica es del año 72. Ahí no aparece, pero fue, creo, en Illapel el terremoto del 71. Entonces, posteriormente, en el 72, y obviamente con todo lo que se aprendió del 60, se genera nuestra primera normativa sísmica. Después, por ejemplo, ahí podemos ver en Antofagasta el 30 de julio del 95. El 95, entonces, nuestra normativa, con todo lo aprendido hasta ese momento, se genera una nueva normativa en el año 96. Y para ejemplificar, el último, el 8.8 del 27 de febrero del 2010, el 2011 se actualizó nuevamente, se hizo un decreto supremo que se llama el Decreto Supremo 61, se actualizó nuevamente la norma para todas las cosas que hemos ido cometiendo errores antes. Se actualizó. Ahí se hizo una nueva modificación del tipo de suelo, que hubo un problema, por ejemplo, en el Alto Río que se cayó, hubo una mal clasificación del tipo de suelo y una infinidad de otros errores, entonces se va actualizando. Ahora vamos a esperar, próximamente va a venir un terremoto en algún momento, en los próximos 20 años va a venir un terremoto, de ahí nuevamente vamos a revisar qué es lo que ocurrió con nuestras estructuras. Sobre todo hoy en día que las estructuras de mucha altura, o sea, el edificio está repleto en Chile. Vamos a ver cómo nuestras estructuras se comportan y todo lo que tenemos estipulado en la norma se comporta al futuro. Algo que ya explicaste en otras ocasiones, pero igual es necesario que lo hagamos, es que tampoco existe esa similitud necesariamente de que se le asocia a un terremoto cada 10 años. En luna llena nos explicabas, porque sí han podido evaluar en base a terremotos pasados, ¿cierto? Sí, o sea,
El tema de los mitos, por ejemplo, de la luna llena o el cambio del clima o el septiembre. Bueno, eso ahora fue el 19 de septiembre, que se da siempre, por ejemplo, en esa fecha se han dado como 3 terremotos en México. Entonces siempre molestan mucho de que en septiembre, en vez del terremoto, etcétera. No por los terremotos del trago de Chile, sino que también. A eso siempre llegan, digamos, en septiembre. Eso siempre llegan. Eso se pueden predecir. Eso se pueden predecir. Claro, lo que sí se puede hacer es estimar una recurrencia, o sea, cada cuántos años más o menos se repiten los sismos. ¿Por qué? Porque se acumula energía, que cuando se mete una placa debajo de la otra es como un resorte que se va apretando y que llega un momento en que el resorte no puede más y se tiene que liberar. El tema es que esta acumulación de energía es tal que uno no sabe en qué momento va el resorte a dispararse. Uno puede tener un estimado de que hay mucha energía acumulada en ciertas zonas, pero no podemos predecir ni la hora ni el lugar. De hecho, nosotros estábamos esperando un terremoto en el norte cuando ocurrió el terremoto del 2010. Entonces, ahí un poco de que uno puede tener una estimación, pero hasta el momento no tenemos evidencia que se puede. Sería ideal que, bueno, los próximos años, junto al avance de la tecnología, pudiéramos tener ese tipo de información, Cristian, pero yo quiero volver un poquito a lo que tú nos hablabas de la norma sísmica, porque una vez recuerdo que nos visitaste y nos contaste que habían diferentes tipos de terremotos. Si no mal recuerdo. Entonces, ¿esta norma sísmica funciona para todos esos tipos de terremotos y magnitudes? Maravillosa pregunta, y es una de las preguntas que nos podemos hacer, y las personas que viven acá en Santiago puede decir, ¿y servirá? ¿Cómo se comportará nuestra estructura frente a la falla de San Ramón, siendo que esto es un tipo de terremoto distinto, un terremoto superficial? Entonces si pueden mostrar una imagen de las zonas sísmicas en Chile, un poco para entender cómo son los sismos que nosotros consideramos en la normativa, y uno puede ver 3 franjas de colores, en donde se establecen como la zona 1, 2 y 3, siendo la zona más como peligrosa la costa. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque yo en algún momento les comentaba de que estos terremotos de subducción se generan en la intersección de las placas de Nazca con la Sudamericana, y eso ocurre hacia el océano. Ahí está, maravilloso, ahí está la imagen. Entonces, las zonas que están más hacia la costa, están más en rojas, zona 3. La zona 3 es la zona más crítica frente a nuestra normativa sísmica. Nuestra normativa sísmica considera que la zona 3 es la peor, y que más hacia la cordillera es menos grave. ¿Por qué? Porque el principio detrás de esto es que van a ser terremotos de subducción. Los terremotos de subducción son estos que se generan justo en la intersección de las placas, y estos ocurren hacia la línea costera. Entonces, obviamente, cuando uno está más cerca de donde comenzó el terremoto, se va a sentir más fuerte que si uno está más lejos. Entonces, de esa manera nuestra normativa considera esto, y está inspirada principalmente en terremotos de subducción. Este tipo de terremotos como el del 2010, el del 60, etcétera. Pero claro, uno puede imaginarse fácilmente, porque claro, está al lado del mar y uno piensa en tsunamis, entiende por qué es más riesgosa la zona roja. Pero ¿qué pasa allá cuando vemos en el mapa C que hay islas y de todos modos la parte roja está como al interior? ¿Qué sucede ahí? Bueno, acá al final de Chile se da otro comportamiento un poco distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Ajá. Porque estas placas ya no son las mismas. Acá abajo empieza a aparecer la placa Scotia, la placa Antártica, y son otros movimientos que en algún momento podemos hablar. Pasa por acá una falla de Magnano, de Magallanes, y podemos hablar de eso en otra ocasión, de qué es lo que ocurre hacia el sur. Claro. Podemos hablar del terremoto de Aysén del 2007, que son unos sismos bien particulares. Pero a modo general, nosotros vemos que hacia la costa son las zonas como más propensas a tener terremotos. Entonces, nosotros que Santiago está en la zona 2, ¿qué ocurre con la falla de San Ramón? O sea, nosotros estamos considerando un sismo más chiquitito, pero sí. ¿Qué ocurre con la falla de San Ramón? Y acá yo había traído otra slide, a ver si la pueden encontrar, que compara algo. Ustedes, quiero hacerle una pregunta sobre el concepto de aceleración. ¿Qué piensan ustedes cuando hablamos de aceleración? Cuando uno acelera el auto, por ejemplo.
ya que lo pones en mayor movimiento, digamos. Exacto, ¿no? que uno, Velocidad aumentada. exactamente, ese era justamente al punto que yo quería llegar, es que la aceleración es el cambio de velocidad. O sea, si uno va a 100 kilómetros por hora de manera constante en el auto, no siente absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si uno va en el auto y acelera de 0 kilómetros por hora, acelera a 100 kilómetros por hora? Ahí hay un cambio de velocidad y uno lo siente y se queda pegado en el asiento. Sí. Entonces, una de las maneras en que uno puede medir la intensidad de los terremotos es mediante la aceleración que provoca, ¿sí? Y hay un parámetro que se llama PGA, pero lo único que quiere decir que es cuando uno tiene este registro, este es típico que aparece una agujita que marca así como en las películas. Que se dispara de repente, y que se cuando dispara. alguien miente o Exacto. cuando cambia. Ese disparo, ese punto máximo, es lo que se conoce como PGA. ¿Ya? Que es un concepto, que es el punto máximo y que uno puede utilizarlo un poco para tener una idea de cómo fue el terremoto. Entonces, lo que yo les quería mostrar acá, que allá a la izquierda tenemos un mapita de cómo fue esta distribución de valores de aceleración para el terremoto del 2010, y acá para una réplica del 2010, que fue el terremoto de Pichilemu, el de cambio de mando, que en algún momento también les comenté de que estaban todos asustados ahí, que estaban los presidentes, cuando fue el cambio de mando de otros países, muy asustados. Repasamos sus rostros también. Y uno dice, ya, pero ¿por qué estaban tan asustados? O sea, si fue un terremoto de magnitud 7 y algo. ¿Qué fue lo que pasó? Y nosotros podemos ver que este fue un terremoto de subducción, que es lo que yo les comento, que es para lo que está preparada nuestra normativa sísmica. De ahí hay un 20%, no sé si alcanzan a ver una línea naranja que dice 20% de G, que es 20% de la aceleración de gravedad. O sea, que es prácticamente lo que la aceleración que nos tira hacia el suelo, y un 20% más o menos de eso nos estaba tirando para el lado. Yeah. O sea, es mucho. Y en Santiago ahí se puede ver un poco de que cerca de Santiago aparece esta línea de 20% de G, lo cual es harto, ¿sí? Y abarca una gran zona. Esa es una de las particularidades de estos terremotos de subducción, que si bien tienen este valor, pero abarcan una gran zona. O sea, distintas regiones tienen este valor de 20% de la aceleración de gravedad. Claro. Pero, en cambio, nosotros si por ejemplo recordamos el terremoto de Pichilemu, que fue para el cambio de mando, en la imagen de la derecha, fue un terremoto de menor magnitud, pero fue un terremoto distinto. Fue un terremoto distinto, que es un terremoto superficial, cortical, que se les llaman. Y si pueden apreciar, el área que abarca es mucho menor. O sea, es menor, pero la intensidad que se tiene cerca del epicentro es muy alta. De hecho, ahí uno puede ver que también está marcada una línea naranjita de 20% G. O sea que los que estaban ahí cerca del epicentro del terremoto lo sintieron tan fuerte como aquellos que sintieron el 2010 en Santiago. ¿Sí? O sea que las personas que estaban ahí al ladito del epicentro sintieron este terremoto muy, pero muy fuerte. Entonces uno se reía un poco de los que estuvieran ahí en el cambio de mando, pero evidentemente se sintió bastante fuerte en las cercanías de la zona central. Uno mismo al momento de reaccionar frente a un movimiento telúrico, uno igual pone unas caras, etcétera, que ahí también no podemos reírnos solamente de los demás, sino que tratar de informarnos más que nada de qué hacer en esos momentos. Porque muchos seguramente pensaron lo que pensé, digamos, que claro, son mandatarios de otros países, viven en otros países, no están, entre comillas, acostumbrados a algo que es más habitual acá, pero no necesariamente. Sí, y son ambas cosas juntas, o sea, por una parte de que no estaban acostumbrados a eso y que de repente se enfrentan a este nivel de aceleraciones tan grande, de movimientos tan fuertes, es para asustar a cualquiera. Sí. Y para continuar con el tema de la falla de San Ramón, por ejemplo, yo les había traído otra imagen que muestra cuánto, y esta era una comparación, yo les mostré lo que pasó para el terremoto del 2010, lo que pasó para el terremoto de Pichilemu, parecimos réplica de Pichilemu, por si no le queremos llamar terremoto, que a algunos le incomoda que uno hable de terremoto cuando son más chiquitos. ¿Cómo sería, según estudio, las aceleraciones, estas mismas aceleraciones que yo le estoy hablando, cómo serían estas aceleraciones si es que ocurriera un terremoto en la falla de San Ramón? Ahí que se puede encontrar la imagen va a ser mucho más clarificador, pero hay zonas en que se podría dar aceleraciones, que es lo que yo les vendría hablando de este concepto, aceleraciones cercanas a 0.9 G, o sea, el 90% de la aceleración de gravedad. Es prácticamente como si uno sintiese la Tierra, que de repente está abajo y de repente se te fue al lado.
O sea, de 0 a 100, el ejemplo que tú dabas del vehículo. Ahí está la imagen, la imagen. Entonces, acá nosotros podemos ver, esta es una simulación de qué ocurriría. Ahí en blanco está evidentemente por donde la traza por donde pasa la falla de San Ramón. Esa es la falla, ¿ya? Sí. De ahí esos mismos numeritos son, bueno, acá están en decimales, no están en porcentaje, pero ahí aparece que al menos en todo Santiago se tendría un 0,4, o sea, 40% de la aceleración de gravedad. O sea, sentiríamos mucho más fuerte un terremoto. El terremoto, si ocurre en la falla de San Ramón, se sentiría mucho más fuerte que lo que sentimos, por ejemplo, para el 2010. A pesar de que un terremoto, por ejemplo, en la falla de San Ramón, sería de magnitud 7,7, 6 punto algo, 7, pero aún así estas aceleraciones que vamos a sentir serían muy grandes y todo lo que está construido encima de la falla se podría llegar a tener aceleraciones de 0,8, 0,9 G, o sea, muy cercano. ¿Y eso qué abarca? ¿La zona roja qué es? La zona roja quiere decir dónde se van a sentir ahí el color de 70% pero de la en aceleración. este mapa, ¿qué lugares son? O sea, todo el sector oriente llega Puente Alto, La Florida, Macul, Las Condes y sigue hacia arriba. Se tendrían aceleraciones muy grandes. ¿Por qué? Porque y en ese sentido nuestra normativa sísmica no está considerando aún estos terremotos de superficiales de una manera porque no hemos tenido evidencia de que nuestras estructuras hayan caído por este tipo. Son mucho menos comunes. Pero se está trabajando en eso. De hecho, el día viernes yo asistí a un simposio de fallas activas en donde se estaba conversando. Muchos científicos, especialistas en esto, están conversando de este tema, de este mismo tema, de que nuestra normativa sísmica sí ha funcionado perfecto para nuestros terremotos de subducción, pero aún estamos, y falta mucho por estudio, hay que meter recursos, etcétera, para entender un poco más sobre estos terremotos superficiales como lo de la falla de San Ramón. Por eso es tan importante este tipo de conversaciones que tenemos también aquí en Los Desastres No Son Naturales, y si quieren más información también puede obtenerla a través de las redes sociales de Cristian, llamadas Zona Antisísmica. ¿Qué más podemos encontrar aquí, Cris? Bueno, tengo una serie de videos, quizás pueden apretar ahí el primero que está ahí, que es un poco del comportamiento de los chilenos. Ahí se muestra, por ejemplo, el Hotel Dreams para el 2010, cómo se comportan, pero en realidad como que los cómo chilenos... ¿Cómo reaccionan, por ejemplo, los chilenos? Y ahí, por ejemplo, infinito, ahí tengo un científico chileno, que es un profesor que me compartió su video en donde muestra como el tsunami, como la persona en un poquito más arriba. Se comporta frente a un tsunami. Ahí estamos ustedes, que hemos venido hartas veces. Perros antisísmicos. Los perros antisísmicos que predicen que sienten los sismos antes de... Una serie de cosas ahí que pueden encontrar en la página. Siempre tienes temas muy interesantes, nos gusta mucho cómo nos explicas, te agradecemos, Cristian, y te vamos a esperar en una próxima oportunidad entonces, porque tenemos mucho por hablar, ¿cierto? Sí, yo encantado. Ahí la próxima vez que vengo voy a tratar de hablarles sobre sistemas de protección sísmica adicionales que están acá en Chile, que están, por ejemplo, en los hospitales, que están protegidos porque son estructuras que son súper importantes, que no. Entonces vamos a hablar de todas esas cosas interesantes sobre... Muy bien, en esta sección llamada Los Desastres No Son Naturales. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con mucho más en Tu Conexión Matinal.